Estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Los que son el pueblo de Dios y los que no lo son. Con solo mirar, es difícil distinguir entre los que son el pueblo de Dios y los que no lo son. Sin embargo, Dios nos ha enseñado a distinguir entre ellos. Hoy estudiemos la importancia de la Pascua y la manera de distinguir entre los que son el pueblo de Dios y los que no lo son. Espero que guiemos muchas almas a guardar la Pascua, que nos permite tener la esperanza en el eterno reino de los cielos. La voluntad de Dios contenida en la Pascua es de suma importancia. Es porque Dios es el autor de nuestra salvación. ¿Cuánto valor da Dios a la Pascua y cómo la considera? ¿Cuál es la voluntad de Dios contenida en la Pascua? Averigüemos la respuesta a estas preguntas acudiendo a Números capítulo 9. Veamos el capítulo 9, versículo 1. Veamos Números capítulo 9, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. ¿De quién es esta voluntad? A través de la Pascua, Dios concede el eterno reino de los cielos, la eterna salvación y el perdón de pecados. Esta profunda voluntad de Dios está contenida en la verdad de la Pascua. Por eso Dios dijo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Sin embargo, según la ley del Antiguo Testamento, los que tocaban un cadáver estaban impuros durante una semana, y si la Pascua caía en ese periodo, no podían participar de ella. A estas personas, Dios les dio la oportunidad de celebrar la segunda Pascua. Pasemos al versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Como la Pascua debía guardarse en cualquier circunstancia, Dios permitió que los que no podían reunirse en el templo de Jerusalén la celebraran en el mes segundo. Según el versículo 5, los israelitas celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes, que es su tiempo establecido. Sin embargo, Dios concedió una oportunidad, un mes después, a aquellos que tenían circunstancias especiales que les impedían guardar la Pascua en el mes primero. Por eso, en el versículo 11 está escrito: en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Versículo 13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. ¿Quién dijo esto? Dios reveló su voluntad a través de Moisés. ¿Qué les ocurriría a los que dejaran de celebrar la Pascua? Dios dijo que serían cortados de entre su pueblo. En otras palabras, ya que en Filipenses, capítulo 3, versículo 20, está escrito: nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿qué ocurrirá con su ciudadanía? Se les privará de su ciudadanía porque no están calificados.
¿De quién es esta voluntad e intención? Es la voluntad y la intención de Dios. Mientras predicamos, animamos a otros, debéis guardar la Pascua. Sin embargo, la gente responde, lo que importa es tener fe en Dios, no es guardar la Pascua o no. ¿Qué significa creer en Dios? ¿Acaso no significa seguir y guardar todas sus enseñanzas? Es nuestro deber y mentalidad seguir sus enseñanzas si creemos en Dios. No obstante, si uno dice creer en Dios, pero sus acciones no reflejan su fe, entonces no se puede considerar su fe como la verdadera fe en Dios. El que deja de celebrar la Pascua será cortado de entre su pueblo. Este es el mandamiento de Dios. Si miramos a nuestro alrededor, hay muchas iglesias. Como expresa la Biblia, tan numerosas como la arena del mar. Hay muchas iglesias en la aldea global. Sin embargo, si no guardan la Pascua, ¿qué pasará con todas ellas? ¿De qué serán cortadas? Dicho de otro modo, significa que no son el pueblo de Dios. Esto no es nuestro juicio, sino el juicio de Dios. Si Dios ya ha juzgado y decidido así, ¿pueden recibir la salvación y entrar en el reino de los cielos? No pueden tener ninguno de ellos en absoluto. Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿para quién estableció la Pascua? Él dijo que era para nosotros. Dios nos lo ha enseñado repetidamente, ¿no es verdad? Aunque la Pascua contiene varios significados y promesas, el mandamiento de guardar la Pascua es el decreto de Dios, la preciosa verdad que refleja su voluntad e intención. Por lo tanto, solo aquellos que celebran la Pascua tienen verdadera fe en Dios y son reconocidos como el pueblo de Dios, que tiene la ciudadanía en los cielos. Por favor, piensen en la ciudadanía celestial. Si tienen ciudadanía, ¿pueden vivir en ese país o no? Por supuesto que pueden vivir allí. Tenemos la ciudadanía celestial. ¿Qué cosa prueba esto? ¿Acaso no lo prueba el pacto de Dios a través de la Pascua? Por eso está escrito en Números capítulo 9, el que deja de celebrar la Pascua será cortado de entre su pueblo. Es el decreto y la intención de Dios, es la ley del cielo. Sin embargo, hay numerosas personas en esta tierra que no guardan la Pascua, pero afirman creer en Dios, diciendo, puedo ir al cielo, puedo recibir el perdón de los pecados y la salvación. Sin embargo, debemos entender claramente que esto no es la voluntad de Dios, sino su propia mentalidad. No debemos dejarnos engañar por ellos. La Biblia nos enseña claramente, el que deja de celebrar la Pascua será cortado de entre su pueblo. Por eso Dios les dio una oportunidad más en el mes segundo a aquellos que no pudieron celebrar la Pascua en el mes primero debido a circunstancias inevitables. Sin embargo, si aún no la guardan, ya no se les puede considerar como los que creen en Dios. Continuemos con el versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Dios ordenó, los israelitas celebrarán la Pascua a su tiempo, enfatizando que se debe celebrar en cualquier circunstancia. Sin embargo, según la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, a los que estaban impuros por tocar un cadáver, se les impedía presentar la ofrenda a Dios hasta que fueran purificados.
Por lo tanto, Dios les permitió celebrar la Pascua en el mes segundo a aquellos que no la pudieron guardar en el mes primero por causa inevitable. De esta manera, la Pascua contiene la voluntad y la determinación de Dios que destaca su gran importancia. Dios ya sabía y profetizó lo que diría la humanidad en esta época. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, según las palabras de Números capítulo 9, ¿los que no guardan la Pascua pueden entrar en el reino de los cielos? Serán cortados de entre mi pueblo. Esta es la ley celestial que Dios mismo estableció. Es un gravísimo error creer que podemos entrar en el reino de Dios después de cambiar o alterar arbitrariamente la ley del cielo. Por eso, Jesús aclaró una vez más este punto en el versículo 21, diciendo, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace...» ¿El qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que solo aquellos que hacen la voluntad de Dios están calificados para ser el pueblo de Dios y entrar en el reino de Dios. ¿No es así? Ser cortados de entre el pueblo de Dios significa no poder entrar en el eterno reino de los cielos, ¿verdad? Continuemos con el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ustedes que violan las leyes de Dios. Dios expresó su voluntad de forma severa, diciendo, el que deja de celebrar la Pascua será cortado de entre mi pueblo. A pesar de sus advertencias tan claras, estas personas no siguieron las enseñanzas de Dios, sus leyes, decretos y reglamentos, sino que los violaron. Por lo tanto, ¿qué les dijo Jesús? Aunque hayáis profetizado en mi nombre, hayáis echado fuera demonios en mi nombre, y hayáis hecho milagros que impresionan a la gente, pues apartaos de mí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... ¿Deberíamos escuchar solo las palabras de Dios sin ponerlas en práctica? No. A pesar de la severa advertencia de Dios, el que deja de celebrar la Pascua será cortado de entre mi pueblo. ¿Qué pasa si solo oyen las palabras y no guardan la Pascua? Veamos qué ocurre. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto significa que, aunque digan ser el pueblo de Dios, si no guardan la Pascua, Dios no los reconoce como su pueblo. Pueden pensar que Dios los reconocerá como su pueblo porque asisten a la iglesia. Sin embargo, Dios distingue entre los que son su pueblo y los que no lo son. Es fundamental comprender esta estricta distinción en el reino de Dios. Por eso, el título de hoy es Los que son el pueblo de Dios y los que no lo son. ¿Quiénes son el verdadero pueblo de Dios? Son los que guardan la Pascua, la verdad del nuevo pacto. ¿No es así? Dios los reconoce diciendo, vosotros sois mi pueblo. Dios lo ha demostrado y ha dado testimonio de ello.
Entonces, ¿qué pasa con los que no guardan la Pascua? Dios dirá, son cortados de entre mi pueblo. En otras palabras, son privados de la calificación del pueblo de Dios. Hay numerosas iglesias en todo el mundo como la arena del mar. Sin embargo, si se les pregunta, ¿guardan la Pascua? Responde, nunca hemos guardado la Pascua. Entonces, a pesar de su afirmación, creo en Dios, ¿Dios los reconocerá? ¿Qué dijo Dios en Mateo capítulo 7, versículo 23? Apartaos de mí, los que violáis las leyes de Dios. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Por mucho que digan haber creído absoluta y fervientemente en Dios, a los ojos de Dios, no son su pueblo. Pues entonces deben dar a conocer al mundo esta importante voluntad de Dios. Dios transmitió su voluntad a través de Moisés, y Moisés, a su vez, proclamó y dio a conocer al pueblo todas las enseñanzas que había recibido de Dios. También debemos desempeñar ese papel. Debemos hacer saber la verdad que primero hemos aprendido a todos los que nos rodean. Esta es la voluntad de Dios. Si alguno deja de celebrar la Pascua, será cortado de entre mi pueblo. Dios dijo claramente que tales personas no están calificadas para ser su pueblo. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos enseñar al mundo la voluntad de Dios diciendo, mirad vuestra posición actual. No estáis en la posición en la que Dios diría, apartaos de mí, los que violáis las leyes de Dios. Prediquemos con diligencia la voluntad de Dios, acepten o dejen de aceptar. Pasemos al libro de Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío. ¿Dónde está la ciudadanía de mi pueblo? Su ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, Dios está diciendo, estad atentos a mí, pueblo mío, los que tenéis la ciudadanía celestial. Y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley. La ley que salió de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios proclamó la ley del Antiguo Pacto a través de Moisés. ¿Y no está profetizado que Dios proclamará una nueva ley desde Sión en los tiempos del Nuevo Testamento? Porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está... ¿Qué está en su corazón? Está mi ley. Ya que el tema de hoy es la Pascua, pensemos en la Pascua específicamente. Si alguno deja de guardar la Pascua, será cortado de entre mi pueblo. ¿No declaró Dios severamente la ley de la Pascua? Por eso Dios dice, oídme, pueblo en cuyo corazón está mi ley de la Pascua, no temáis afrenta de hombre. Hay personas que nos calumnian diciendo, son legalistas los que guardan la ley de Moisés, solo porque guardamos la Pascua. Como no guardan la Pascua, nos acaban retratando negativamente para justificarse. Por eso aquí, en este versículo, Dios nos dice que no prestemos atención a sus palabras. Quiso decir, solo oídme a mí, estad atentos a lo que os he enseñado a hacer. ¿Acaso no nos dio este mensaje para que sus obstáculos no nos perturben? Veamos el versículo 7 de nuevo. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley.
no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Pasemos al versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán, ¿a dónde? A Sión. ¿No es Sión la ciudad de las fiestas solemnes? ¿La Pascua es la fiesta solemne o no? Por consiguiente, los que no guardan la Pascua no saben dónde está Sión, por lo que no han podido entrar en Sión y están fuera de Sión. ¿No nos queda claro? Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Pasemos al versículo 16. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, ¿qué dirá? Pueblo mío, eres tú. Está escrito que Dios dice solo a los que habitan en Sión, pueblo mío eres tú. Por eso necesitamos enseñar a las numerosas iglesias del mundo que no guardan la Pascua. De hecho, hay algunos de ellos que están engañados por su falta de conocimiento. Debemos informarles. Debemos informar a todos sobre la Pascua, para que todos puedan volver a Sión, donde habitan padre y madre. Debemos predicar a todas las personas a nuestro alrededor sobre la Pascua que no conocen. Hasta ahora, hemos mirado a través de la Biblia que Dios concede la gracia de la salvación a aquellos que guardan la Pascua y los reconoce como su pueblo. Ahora veamos qué le sucederá a aquellos que no siguen las palabras del pacto de Dios, acudiendo a Jeremías capítulo 11, versículo 1. Veamos Jeremías capítulo 11, versículo 1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo, oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Cuál es su resultado? La Pascua también es la palabra del pacto de Dios. ¿No es verdad? Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Y me seréis, ¿qué seréis? Por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Quiénes son los que obedecen las palabras de este pacto? Está escrito que son los verdaderos hijos de Dios, el pueblo de Dios. Dios ya ha hecho una clara distinción a través de la Pascua. Los que no obedecen las palabras de este pacto no son el pueblo de Dios. Si desean entrar en el reino de los cielos y ser salvos del castigo eterno en el infierno, deben tener la sabiduría para discernir las palabras que Dios nos ha enseñado en la Biblia. Veamos el versículo 4. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí, y dije, amén, oh Jehová. Versículo 6. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto, y ¿qué debemos hacer? Ponedlas por obra. Esto significa que debemos guardarlas, ¿verdad? Versículo 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz.
En otras palabras, les entregamos la palabra de Dios escrita en Números capítulo 9, de que serán cortados del pueblo si dejan de guardar la Pascua. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. ¿Cuál fue el resultado? Se les cumplieron las palabras escritas en el capítulo 11, versículo 3, «Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto». Versículo 9. Y me dijo Jehová, «Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron». ¿Qué no quisieron hacer? Aunque Dios les expresó su deseo ferviente de guardar la Pascua en la Biblia, ellos no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Así pues, como todas las iglesias no guardan la Pascua, aunque clamen con sus labios, «Señor, Señor», ¿a quién están adorando? Están adorando al Dios Sol a través del culto dominical, la Navidad y la veneración de la cruz. Por eso Dios dijo, «Y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres». Versículo 11. Por tanto, así ha dicho Jehová, «He aquí, ¿qué hará él? Yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal». Dios estableció la ley y el reglamento de vida, abriendo el camino de regreso al cielo para los pecadores que pecaron en el cielo y fueron expulsados a esta tierra. Aunque Dios se esfuerza por darlo a conocer a toda la humanidad, se niegan a escuchar. Hoy en día, la gente celebra el culto dominical todas las semanas y la Navidad una vez al año, ya que estas prácticas absurdas del culto al Dios Sol se llevan a cabo abiertamente en las iglesias que afirman creer en Dios. Debemos informar a todas las personas de esta época de que Dios está distinguiendo entre la verdad y la falsedad, es decir, separando a los que son su pueblo y a los que no lo son. El Dios justo nos ha mandado a darles una oportunidad a todas las personas. Todas las enseñanzas de Dios son factores increíblemente importantes que determinan si somos hijos de Dios y su pueblo, y si somos calificados o no para la ciudadanía celestial. Por lo tanto, nunca debemos olvidarlos. Espero que los miembros de Sion puedan predicar claramente la voluntad de Dios a través de la Biblia, de que si alguien realmente desea convertirse en el pueblo de Dios, debe guardar la Pascua. Ruego que, al hacerlo, todas las familias en la fe sean bendecidas y todos nuestros hermanos de Sion puedan acumular aún más recompensas en el eterno reino de los cielos. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.